El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero geólogo Osiris de León, miembro del Consejo de Directores de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y un destacado hombre público comprometido con la sociedad dominicana. Don Osiris de León, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría analizar la crisis política en los partidos mayoritarios y también la crisis que tienen los partidos minoritarios que son tan importantes en la vida democrática de una nación. ¿Qué podría usted decirnos? Saludos, don Guillermo, saludos a todo el país. Gracias por darme la oportunidad de este diálogo con usted y con todo el pueblo dominicano. En relación a su pregunta, le diría, mi amigo Guillermo, que el presidente de la República, que estuvo gobernando durante 12 años sobre una plataforma de corrupción y de permisividad administrativa, está tratando de interferir en los principales partidos del sistema político dominicano. Leonel Fernández Reina, quien entiende que todavía controla el poder legislativo, que entiende que controla el poder judicial, que entiende que controla el cuasi poder electoral y que entiende que controla el 80% del poder ejecutivo, entiende que también él debe decidir en términos del sistema de partidos políticos en la República Dominicana y por eso incidió de forma directa en el Partido Reformista Social Cristiano, al extremo de que llevó ese partido a que por primera vez en su historia no presentara una candidatura electoral en el pasado proceso de mayo del 2012. Así como dividió y minimizó, simplificó al Partido Reformista, está tratando de hacerlo con el Partido Revolucionario Dominicano. Ha introducido sus manos en ese partido desde el mismo momento en que se firmó el pacto de las corbatas azules y ha utilizado el canal de comunicación directa con Miguel Vargas para sabotear todo lo que pueda ocurrir dentro de un partido democrático y partido revolucionario como lo es el PRD. Lamentablemente, don Guillermo, el pueblo dominicano ha asistido a una injerencia dentro de los partidos políticos dominicanos y eso atenta contra la democracia, atenta contra el crecimiento de los partidos, atenta contra la organización de los partidos. Y del mismo modo en que Leonel Fernández, que sigue creyendo que él es el eje central de la Constitución y de las leyes en la República Dominicana, tiende a manipular los partidos pequeños y no le da la oportunidad de crecimiento. Yo espero que el presidente de la República, Danilo Medina, comience a corregir esas acciones y que pueda persuadir a toda la estructura dirigencial del PLD para que saquen sus manos del PRD y del Partido Reformista, para que estos dos partidos puedan reorganizarse y recomponerse de cara al proceso electoral del 2016. Porque lo que Leonel Fernández busca, don Guillermo, es que el PRD acuda dividido a las elecciones del 2016, que el Partido Reformista acuda minimizado y si es posible apoyando a Leonel Fernández, que el gobierno de Danilo Medina quede socavado en su ejercicio gubernamental de 4 años y que entonces Leonel Fernández tenga todo el camino abierto para él ser el único candidato con posibilidad electoral de triunfo en el 2016. Y el pueblo dominicano, don Guillermo, debe tomar conocimiento de esa realidad, que Danilo Medina tiene que buscar la forma de frenar esos desmanes de Leonel Fernández, porque Leonel Fernández está socavando las bases no fraguadas del gobierno de Danilo Medina, está socavando la estructura interna del Partido Revolucionario Dominicano y ha destruido por completo al Partido Reformista Social Cristiano. En consecuencia, don Guillermo, le podría decir a usted que Leonel Fernández ha hecho un daño extraordinario a la democracia dominicana y eso es peligroso,
porque el pueblo dominicano ha estado perdiendo la confianza ya en los partidos del sistema. Está perdiendo la confianza en la democracia. Y todo eso fruto de la mala administración de Leonel Fernández, que sigue pensando que todavía él es el eje central sobre el cual se mueve todo en la República Dominicana. Ingeniero geólogo Osiris de León, una realidad importante ocurriendo frente a la política nacional. Una juez de la Suprema Corte de Justicia prestigiosa como Estela Angelán dictaminó que se continuara la investigación del Ministerio Público frente al senador Félix Bautista y frente a lo que se le investiga, es decir, su participación en la administración corrupta del presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, investigándolo por corrupción. ¿Qué diría usted? Le diría a don Guillermo, con la responsabilidad y la firmeza que el pueblo dominicano conoce en nosotros, que esa decisión que ha tomado la magistrada Estela María Angelán Casasnova va en la misma dirección de la decisión que tomó el magistrado Víctor José Castellanos, en el sentido de que si bien es cierto que ellos reconocen que el gobierno de Leonel Fernández les abrió las puertas para ellos acceder a las posiciones que tienen hoy día en la Suprema Corte de Justicia, y que ellos agradecen que se les abriera el camino, no menos cierto es que ellos tienen un firme compromiso con la Constitución y con las leyes de la República, y que ellos se deben más al país, a la Constitución y a las leyes, que a Leonel Fernández, que creó la plataforma de acceso a esas posiciones. La decisión que ha tomado la juez Casanovas, así como la decisión que había tomado anteriormente el juez Castellanos, van en la dirección de lo que el pueblo dominicano espera: una Suprema Corte de Justicia que actúe con la debida independencia judicial, y que no es verdad que el Poder Judicial va a seguir siendo una dependencia del Poder Ejecutivo como lo era en el caso de Leonel Fernández Reina. Mire usted cómo el ex Procurador General de la República, que era el procurador de Leonel Fernández, en este caso quiere ir a la Fiscalía de la República a trazar pautas porque parece que todavía siente que está ocupando el puesto de Procurador General de la República. Usted habla del multimillonario Radamés Jiménez. Efectivamente, don Guillermo. Y todavía esa gente siente que tiene tanto poder en la justicia que llega allí para trazar pautas y decir: ese expediente que se está presentando contra Leonel Fernández Reina y contra la Fundación Global debe ser desestimado. Es decir, trazan pautas a la justicia y el pueblo dominicano debe estar pendiente, la Suprema Corte de Justicia debe estar pendiente y todo el liderazgo político dominicano debe estar pendiente. Porque no debemos seguir permitiendo injerencia ni de Leonel Fernández, ni de los dirigentes del PLD, ni del Poder Ejecutivo en las decisiones de la justicia. La justicia debe manejarse con total y absoluta transparencia, con firmeza y con responsabilidad. Y si en el caso del senador Bautista la justicia llegare a determinar que hay méritos para el sometimiento, pues que siga adelante. Y si en el juicio se determina que él es responsable, pues que sea condenado. No puede la justicia dejarse intimidar por aquella expresión utilizada por Leonel Fernández en el sentido de que Félix Bautista es como su hijo. Si es como su hijo, pues que la justicia lo trate como el hijo, pero aplicando la ley en su justa dimensión, de forma correcta. Y que en cada caso en que Leonel Fernández sea sometido a la justicia por cualquier acción pecaminosa cometida en sus 12 años de gobierno, que la justicia actúe con la debida transparencia y con la debida responsabilidad. El pueblo dominicano, don Guillermo, reclama, exige, pide justicia. Y la gente entiende que en los 12 años de gobierno de Leonel Fernández se multiplicaron las acciones de corrupción.
y que desde el Palacio Nacional se montó deliberadamente bajo un diseño muy fino, todo un esquema de corrupción como forma de garantizar que Leonel Fernández siguiera dirigiendo los destinos de la sociedad dominicana. Mire usted cómo ya hay gente del PLD que dice que Leonel va a gobernar del 16 al 20 y del 20 al 24, y que luego vendrán los hijos y la esposa y todos, porque todo eso responde a una maquinaria que se montó con recursos provenientes del Estado, de esa corrupción montada por Leonel Fernández, que llegó al poder en el año 1996, rodeado de un aura de honestidad, de decencia, de transparencia, de capacidad, porque eso era lo que vendía el profesor Juan Bosch. Y la gente entendía que Leonel Fernández era un buen discípulo de Juan Bosch. Sin embargo, tan pronto se instaló en la silla presidencial, abandonó por completo la filosofía de Juan Bosch y se encargaron de montar toda una plataforma de corrupción que ha deteriorado el sistema de política en la República Dominicana y ha deteriorado todo lo que es la correcta administración pública. Ojalá y Danilo Medina pueda comenzar a enmendar esos graves errores, esa pésima herencia que nos ha dejado Leonel Fernández Reina. Ingeniero geólogo Ciris de León, usted, que es un destacado hombre público que aplica la justeza dentro de su comportamiento cotidiano frente a la sociedad, no tendrá dudas en reconocer que el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, es la diferencia del presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina. Y a nosotros nos gustaría que usted pudiera decirnos si esta gente que llegó el 16 de agosto del 96, pobre y que la mayoría no pagaban impuestos, ¿cómo hoy pueden aspirar tanta gente que ha robado y ha saqueado del patrimonio de la nación, que no se le pida cuenta y quieran impunidad garantizada por Fernández? ¿Qué diría usted? Le diría, don Guillermo, que esa es la gran preocupación que tiene todo el pueblo dominicano. Porque el pueblo dominicano conoció esta gente que llegó a pie, esta gente que vivía en una pensión, esta gente que no tenía un empleo en el sector privado, esta gente que no había recibido una herencia familiar, esta gente que tenía que movilizarse en vehículos públicos. Y que de repente esta gente pues tiene cientos y cientos y cientos de millones de pesos. Y la gente se pregunta cómo pudieron construir tanta riqueza en tan poco tiempo si no fue al amparo de una estructura de corrupción que ha lastimado el desarrollo del pueblo dominicano. Porque cada peso y cada centavo que se va en los bolsillos de la corrupción son pesos y centavos que estamos quitando a los acueductos, a los hospitales, a las escuelas, a la protección del medio ambiente y al financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y a la reducción de la delincuencia. Por eso el pueblo dominicano exige, reclama, que todo el que haya cometido actos de corrupción, desde el presidente de la República, Leonel Fernández, hasta el más humilde mensajero, tenga que ir a dar cuentas a los tribunales ordinarios de la República. Y exige a los jueces, sea los jueces de los tribunales de primera instancia, hasta los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que apliquen la ley dentro del estricto marco de la justicia, sin excesos, pero sin debilidades. No hay por qué restringirse en aplicar correctamente la ley por un simple agradecimiento, como quiso insinuarlo no hace mucho el señor Procurador General de la República, que en el acto de desestimación de un expediente presentado contra el expresidente Leonel Fernández, dijo que él era una persona que respeta al presidente Leonel Fernández, queriendo decir, en otras palabras, que todavía él sigue siendo un subordinado del presidente Leonel Fernández o del expresidente Leonel Fernández y que en consecuencia él no va a instrumentar un expediente en contra del presidente de su partido y en contra del que era el presidente de la República, que lo había llevado a él a ocupar posiciones importantes en el tren administrativo del PLD. Ingeniero geólogo Ciris de León, no podemos terminar esta conversación ante la familia dominicana sin preguntarle
su preocupación, crisis económica, una reducción en la calidad de vida de la familia dominicana por culpa de un déficit fiscal de más de 205.000 millones, que son más de 5.000 millones de dólares, que le dejara al presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina al presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez. ¿Qué dice usted? Le diría a don Guillermo que este déficit fiscal de poco más de 205.000 millones de pesos es el peor y más grave déficit fiscal que jamás se haya acumulado en la administración pública en la República Dominicana. Y que ese déficit viene como consecuencia de la pésima administración y de la corrupción en esos gobiernos de Leonel Fernández. Que ese déficit viene como consecuencia de las malas inversiones en obras no prioritarias como el Metro de Santo Domingo, en obras no prioritarias como carreteras y acueductos que no se construyeron para resolver problemas de las comunidades, sino para extraer comisiones que a su vez volvían derivadas hacia la Fundación Global y hacia la estructura política que coordinaba Leonel Fernández Reina. Ese déficit en gran parte responde a un subsidio que Leonel Fernández daba de forma graciosa al sistema eléctrico dominicano, pero que no beneficiaba al consumidor final, no beneficiaba al pobre, no beneficiaba al industrial, no beneficiaba al productor, no beneficiaba ni siquiera a las instituciones de la administración pública que reciben energía eléctrica. Todo eso beneficiaba a productores de energía con vínculos muy estrechos con el sector que dentro del PLD representa a Leonel Fernández. Todo ese déficit ha sido una terrible herencia que ha recibido Danilo Medina y que la recibe el pueblo dominicano, y ahora todos los dominicanos tienen que pagar ese déficit. Al extremo, don Guillermo, que gente que se retiró del trabajo hace 10, 15, 20 años, pero que pudo haber comprado una casa hace 30, 35 años, cuando una casa costaba 20, 25.000, 30.000 pesos, y que ahora esa casa vale 8, 10, 12 millones de pesos, tiene que pagarle impuestos al Estado simplemente para cubrir un déficit fiscal que hemos heredado de Leonel Fernández. Esos son los traumas que nosotros como sociedad tenemos como consecuencia de una administración que se especializó en montar todo lo que era una estructura de corrupción. Y hoy el pueblo dominicano siente la pesada carga de tener que pagar combustibles más caros, alimentos más caros, energía eléctrica más cara, servicio telefónico más caro, servicio de telecable más caro, porque ahora hay nuevos impuestos para el gobierno de Danilo Medina, tratar de ir cubriendo el déficit fiscal que nos dejó como herencia Leonel Fernández Reina. Y eso en algún momento, don Guillermo, tendrá que llegar a los tribunales ordinarios de la República. Y los jueces deberán prepararse para estudiar esos casos y emitir un dictamen acorde con lo que establece la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Ese es el reto que tienen los jueces, ese es el reto que tiene el liderazgo político dominicano, ese es el reto que tiene la prensa, ese es el reto que tenemos personas como usted y como yo, que estamos comprometidos con la democracia, estamos comprometidos con el progreso, estamos comprometidos con el bienestar del pueblo dominicano. Por eso, personas como usted y como yo, solicitamos a la justicia que actúe en cada uno de los casos que se presenten relativos a esa corrupción, que es la responsable directa de ese déficit, porque aquí tenemos cientos de contratistas que antes del gobierno de Leonel Fernández eran cuasi indigentes y de repente terminando siendo multimillonarios y contribuyentes de la Fundación Global y de las campañas políticas de Leonel Fernández. Ojalá y en el corto plazo todo eso sea investigado, bien detallado, de forma tal de que el pueblo dominicano vea sanciones ejemplarizadoras sobre ese gobierno de 12 años de Leonel Fernández, que lo que nos dejó fue una pésima herencia de corrupción. Ingeniero geólogo Osiris de León, con usted podemos hablar por muchas horas, el país político lo sabe, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Mi exhortación, don Guillermo, sería el presidente constitucional de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, para que él le demuestre al pueblo dominicano que él no tiene ningún vínculo con los actos de corrupción del pasado y que en consecuencia no tiene por qué apañar
ningún acto de corrupción que se haya cometido en el gobierno que le ha precedido, ni que va a interferir en la justicia para defender personas que son señaladas por el pueblo dominicano y por sectores de la justicia como protagonistas de acciones pecaminosas, de acciones de corrupción. Yo creo que Danilo Medina tiene una gran oportunidad de marcar la diferencia y demostrar que no apadrina nada que tenga que ver con la corrupción de Leonel Fernández y nada que tenga que ver con el apañamiento en los procesos judiciales que se están llevando a cabo hoy día. Ojalá él permita que eso fluya también. Ahora, al mismo tiempo, quisiéramos que el presidente Danilo Medina, que está invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto para la educación y que ha decidido construir las aulas que necesitamos para la tanda extendida, que se encargue de vigilar que cada una de esas escuelas sea construida en el lugar adecuado, con los estudios de suelo adecuados y con los diseños adecuados, de forma tal de que se escoja el mejor lugar posible, que se haga el mejor estudio de suelo posible, pero que al mismo tiempo se haga el mejor diseño sismorresistente posible, de forma tal de que esas escuelas se conviertan, además de centros de enseñanza, se conviertan en refugios estudiantiles y comunitarios y no terminen convirtiéndose en tumbas colectivas de estudiantes y profesores el día que haya un gran terremoto en la sociedad dominicana. Y finalmente, exhortar al presidente Danilo Medina a que tome en sus manos el caso del contrato de la empresa minera Barrick. Y como ese contrato lastima el interés del pueblo dominicano, que se siente amigablemente, cordialmente, protocolarmente con los ejecutivos de Barrick y que les diga que el pueblo dominicano necesita cubrir ese déficit fiscal que nos dejó Leonel Fernández y que la mejor forma de cubrir ese déficit fiscal es que el Estado dominicano reciba por lo menos el 50% de los beneficios netos de las exportaciones de oro, plata, cobre y zinc que ya comienzan en este mes de enero. Esa es mi exhortación, don Guillermo, y agradezco a usted y a todo el pueblo dominicano esta oportunidad de conversar con todo el país. Ingeniero geólogo Osiris de León, muy complacido nosotros de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, orientando con responsabilidad a la familia dominicana. Esa complacencia, estoy seguro, está en cada hogar dominicano. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, les hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero geólogo Osiris de León, un destacado hombre público comprometido con el pueblo dominicano. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado Alfredo Pacheco, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, presidente del Partido Revolucionario en el Distrito Nacional y un destacado líder PRDista comprometido con la familia dominicana.